Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Taina Elizabeth Ferry, con número de cuenta 2014-100-301-54. Actualmente estudiante de la carrera de Derecho en el campus de Puerto Cortés, en la Universidad Tecnológica de Honduras. A continuación les expondré sobre la Corte Internacional de Derechos Humanos, respondiendo las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para establecer una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Primero se debe presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, como se sabe, es el órgano encargado de recibir, analizar e investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el continente americano. La petición debe cumplir una serie de requisitos formales y sustanciales, como indicar los hechos, los derechos vulnerables, la identidad de las víctimas y los responsables, y agotar los recursos internos disponibles en el estado denunciado. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene una guía y un formulario para facilitar las presentaciones de las peticiones. Segundo, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite la petición, inicia un proceso de estudio, de verificación y diálogo con las partes, que puede durar varios años. Durante este proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar información adicional, realizar visitas, audiencias y reuniones de trabajo, y proponer soluciones amistosas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también puede adoptar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las personas en riesgo grave y urgente. Tercero, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluye que el Estado ha violado los derechos humanos, emite un informe de fondo con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El informe se enviará al Estado y a las peticiones, y se les otorga un plazo para que informen sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Si el Estado no cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede decidir someter el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando el Estado haya reconocido la competencia contencioso de la Corte. Cuarto, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se inicia el proceso judicial ante el tribunal, que es el órgano encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recibir los escritos de las partes, admite y practica las pruebas, realizar audiencias públicas y dicta sentencias vinculantes y definitivas. Las sentencias pueden ordenar al Estado el pago de indemnizaciones de la adopción, medida de satisfacción, de no repetición y de restitución, y la supervisión del cumplimiento de las mismas. De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene una guía para explicar el procedimiento ante ella.
Pregunta número 2. ¿Cuál es la competencia de los asuntos que conoce la Corte? La competencia de derechos humanos se refiere a los asuntos que puede conocer y resolver este tribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos tipos de competencia: consultiva y contenciosa. La competencia consultiva de derechos humanos, emitir opciones sobre la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados relacionados con los derechos humanos en el continente. Estas opciones pueden ser solicitadas por el Estado miembros de la Organización del Estado Americano o por los órganos de la Organización del Estado Americano. La competencia contenciosa le permite a la Corte Internacional de Derechos Humanos conocer y resolver casos de violaciones a los derechos humanos cometidas a los estados que le han reconocido su competencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ordenar medidas de reparación y supervisar su cumplimiento. Como última pregunta, mencione al menos 3 cosas en las que el Estado de Honduras ha sido condenado. El Estado de Honduras ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de varios casos por violar los derechos humanos de las víctimas. Algunos de estos casos son: caso Saúl Godínez Cruz versus Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación a los derechos de la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, entre otros derechos. El perjuicio de Saúl Godínez Cruz, dirigente sindical, quien fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzadamente por los agentes estatales el 25 de julio de 1921. Caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho de la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, entre otros derechos, en perjuicio de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, estudiante universitario, quien fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzadamente por agentes estatales el 12 de septiembre de 1981. Caso Cabos Fernández versus Honduras. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho de la vida, a la integridad personal y a la libertad de la expresión, entre otros derechos, en el perjuicio de la blanca Janet Caguas Fernández, ambientalista y defensora de los recursos naturales, quien fue asesinada el 6 de febrero de 1995 por un grupo armado vinculado al interés económicos y políticos contrarios a su labor. Doy por terminada este tema. Ha sido de mucha importancia. Muchas gracias por su atención.